Es aquí en Ver TV Noticias, su opción en la red. Esto es Ver TV Noticias. Hoy me acompaña Alberto Centeno. Alberto Centeno, figura del deporte, compañero de estudio, dirigente deportivo. Y además tiene un copete así como un charro, ¿vale? Tiene un copete así como los charros mexicanos. La C Mejía. No se Mejía. No me estoy viendo en la pantalla. Está como Miguel Aceves Mejía, ¿verdad? Es que Carlos, ¿Ah? buenas tardes, el INSE ya no era aquel, pues. Ya, fíjate, ir al INSE ahorita, mira los costos que tiene. Claro, que te costos queden, emocionales. te dan ese copete ahí, como que así es. Mira, Alberto, qué bueno viniste porque, fíjense ustedes, la gente habla sobre la corrupción al deporte mundial. La FIFA. Blatter es un corrupto, el otro es un corrupto. Uno que dice que es primo mío, pero no es primo mío. Quiero aclarar que no es primo mío. ¿Cómo se llama? Esquivel Melo. Esquivel Melo no es primo mío. Y si es primo mío, nunca me dio nada. Nunca repartió. Es Esquivel Melo. Entonces, todo está concentrado allí. Pero nosotros hoy vamos a hablar de la corrupción en el deporte nacional. Alberto Centeno, graduado pedagógico, que ha sido director de deporte, que ha estado en esta lucha por mucho tiempo conmigo, maneja bien el tema. Y antes de darle la palabra ahí para que Alberto pueda hablar, no te vas a estar callado ahí sentado como si fuera, habla, mijo, no te puedes quedar callado. Damos los indicadores de siempre, ¿no? Dólar CIMADI, 199.87. El dólar ese de la página que está en conflicto con el gobierno, dólar Today, 431. El dólar Cúcuta está en 359. Uno que llama la lechuga verde en 384. Y el índice Caracas, que es un dólar que están haciendo otros compañeros, está en 373. Cuéntame, Centeno, ¿cómo es la cosa? ¿Quién es el corrupto? ¿El IND, la FIFA, el Comité Olímpico Venezolano? ¿Qué es lo que pasa ahí, vale? Bueno, el deporte se ha convertido en una fuente, pues, más de corrupción. Y el caso de la FIFA no es sino una expresión mundial de una cuestión que permea, pues, hacia los países que integran las distintas militancias en los organismos deportivos mundiales, partiendo desde el Comité Olímpico Internacional y por sus integrantes que son las federaciones internacionales deportivas. Esto es un fenómeno mundial que en algunos países ha tenido más control. En algunos países hay una reglamentación y una normativa que impide o por lo menos hace más difíciles los procesos de corrupción. Y aquí hay corrupción en el país. O sea, que pues yo oigo a veces presos unos atletas, detenidos unos atletas que llevaban droga en el estómago, se cogieron unos reales en el IND, sí. Los ciclistas están metidos en un lío. Sí, eso es correcto. Ahora, ¿de dónde surge esto? ¿Qué pasa ahí? Bueno, por supuesto que antes de estos 15 años nefastos, existían ciertas expresiones de corrupción, sobre todo en algunos manejos de las delegaciones deportivas. Unos robaviáticos. Exacto, y unas cuestiones con las obras que se hacían para los juegos, etcétera, pero no tenía la dimensión que tiene en estos momentos. Por ejemplo, o sea, cuando tú dices la dimensión, bueno, ¿a qué te refieres? Bueno, me refiero a lo siguiente, que el problema de la corrupción en Venezuela está generalizado en todas las instancias y el deporte, por supuesto, no escapa a este fenómeno, por demás, pues, deleznable. En el caso concreto del deporte venezolano, la primera expresión de este desorden que permite la corrupción es que desde el presidente de la República hacia abajo empezaron a violentar las normativas que regían el funcionamiento de las federaciones deportivas a los efectos de las delegaciones. Entonces había casos como este. El presidente de la República ordenó que se le diera a un atleta una cantidad de dólares que él iba a repartir entre la delegación venezolana a los Juegos de Sydney. O sea, ¿qué implica eso? ¿Cómo es eso? O sea, ¿Qué implica? ¿Cuál presidente? El presidente Chávez. Difunto. Presidente le dio a un deportista, llévate esos reales y los reparte. A Luna. Eso es Vox Populi, eso está. Bueno, a él le pareció un hecho muy importante porque él parecía creer. La democratización. Exacto, parecía hacer creer que eso era un hecho democrático. Pero yo no estoy. El problema es que en esos trámites
que no tienen controles y no tienen de alguna manera barreras, pasan cosas, oye, que prácticamente son incontrolables, porque que no se pueden de alguna manera revisar, ordenar. ¿Qué pasa? Tú no le puedes decir a un atleta que lo que está preocupado es por competir, entonces este atleta estaba preocupado, era, además de la preparación para su competencia, todo lo que eso significa desde el punto de vista del deporte de alto rendimiento, entonces estaba ocupado en una cuestión administrativa, como era repartir una cantidad de dólares para los viáticos de los atletas. Ahora, con este ejemplo, lo que quiero significar es que esta actitud ha generado hacia el resto de los deportes, a toda la estructura deportiva, un concepto totalmente equivocado de lo que es la distribución de los presupuestos. Fíjate, el ministro Rodríguez Torres dijo, oye, quedamos ahí en la foto, director, como si tuviéramos un candelero ahí en la cabeza, director. Sí. ¿Eso es intencional suyo o fue? Bueno, por eso es que uno como que cabeza caliente, pues. Bueno, por eso es que el copete se sube, ese candelero, imagínate. Mira, el ministro Rodríguez Torres, que ya no es ministro, en su oportunidad dijo que el monto que se había negociado fraudulentamente con los deportistas podía llegar a 250 millones de dólares. Bueno, eso es verdad. Si lo dijo el ministro, alguna información que nosotros no tenemos debe poseer, pero lo que sí es cierto es que todo viaje internacional se transa en dólares. Todo, el transporte, los viáticos, la alimentación e inclusive la dotación de los atletas prácticamente es en dólares. Todo ese proceso, en virtud pues de estos mecanismos que se han montado ahora, permite pues todo este tipo de fuga, de manejo doloso, poco claro de los fondos que el Estado le otorga a las distintas instituciones. ¿Qué pasa? Que las federaciones venezolanas prácticamente y en muchos casos quedaron excluidas de la administración de estos fondos. Por ejemplo, por eso es que vemos que una persona, un funcionario público, es atrapado en Bulgaria, digo atrapado porque fue capturado por la fuerza, con $400,000. Pues eso, por supuesto, viajó en una valija diplomática. Y, claro, y eso tiene que... ¿Y andaba con ese realero por ahí? Bueno, por eso, ¿cómo sale eso? En valija diplomática, porque por un aeropuerto no pueden salir, porque tengo entendido que con más de $10,000 tú tienes que rendirlo en alguna instancia, igualito. Bueno, pero no solamente eso, sino cómo es posible que atletas venezolanos hayan sido no solamente capturados en el tráfico ilegal de droga, y ahí tenemos varios ejemplos. O sea, es una cosa horrible. ¿Cómo es posible que hayan capturado tantos atletas y estén pagando cárcel, unos en Argentina, otros en Italia, otros en Bulgaria? Sí. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que esto pase en la revolución, pues? Bueno, porque esta revolución, pensando en ese concepto demagogo, populista, de que la gente debe recibir y él mismo puede administrar unos fondos que no son de él, sino son del Estado de la nación venezolana, ellos piensan que eso es democracia y piensan que eso es de alguna manera el protagonismo que ellos tanto han dicho en reiteradas oportunidades. Eso lo que genera es que precisamente al no haber controles, la probabilidad de que aumenten los procesos de corrupción son cada vez mayores. ¿De quién es el que tiene que poner orden? El Estado venezolano. O sea, vamos a hacer un resumen, Alberto. O sea, tú has tocado como tres cosas que son terribles. Uno, la corrupción por la vía de los dólares en el deporte. Dos, el narcotráfico en el deporte. Tres, o sea, el desorden administrativo en el manejo de los dineros. Sí, sí. ¿Quién es responsable? O sea, hay un responsable. Bueno, es la Fiscalía, es la es la Contraloría, es el IND, es el Comité Olímpico. ¿Quién es responsable de que eso pase? Es un sistema. La Contraloría tiene que ver con esto. La Fiscalía tiene que ver con esto. El IND tiene que ver con esto, porque el IND maneja nada más y nada menos que el Fondo Nacional del Deporte, que por ley es una millonada superior al presupuesto asignado al deporte nacional, porque ese es el 1% que los empleados tienen que depositarle al Estado para los conceptos del... Ahí hay una fortuna. ¿Cuánto se maneja ese fondo? No, mira, en este momento no tengo la dimensión porque... Porque nadie lo sabe. Bueno, sí se puede, sí hay un cálculo, pero en todo caso lo que sí puedo decir para compararlo es que ese fondo es mayor que el presupuesto del IND. Ahora, ¿qué se ha hecho con esos fondos? No se sabe. No se sabe, pero precisamente no se sabe porque no hay controles. La Contraloría funciona para una alcaldía de la oposición. Para perseguir a Ceballos, exacto, para perseguir al otro. Pero que no tiene nada que ver con este... Pero en estos fondos que hay que... en estos casos donde hay que atacar
de una manera decidida la cuestión, no lo hace. En el caso, fíjate, rapidito, en el caso del deporte venezolano, hay muchas vías mejor dicho, muchas posibilidades de desviar los fondos. Una, porque bueno, el gobierno juega con la parte demagógica entregando fondos a su real parecer y entender, pero además, mira, por la vía de las federaciones tienen que entregar un dinero que debe ser rendido. Como tú señalas que hay muchas vías, podemos desviar el dinero. Y hay algo que está, lo más vinculado que hay al caso de Esquivel es lo que la Copa América 2007. América 2005. 2007. 2007. O sea, ahí se dio una situación como esa. O sea, hubo ese manejo de dinero sin control en el otorgamiento de las construcciones. ¿Quiénes dirigieron eso? Porque mucho de lo que está pasando con Esquivel y otros a nivel suramericano tiene que ver con la investigación que tienen el FBI, tiene que ver con eso. Sí, en el caso de la Copa América, no se les olvide que fue organizada por Venezuela, pero para tomar una decisión de esa naturaleza, eso pasa por FIFA y pasa por Conmebol. FIFA y Conmebol. Sí, FIFA y Conmebol. Conmebol es la organización deportiva del fútbol suramericana. Y esas decisiones no se toman sin el aprobamiento de los comités ejecutivos respectivos. Rafael Esquivel es miembro de esa confederación, hay una acusación contra él ahorita, no solamente la acusación que está en el Tribunal de Nueva York y en Suiza, sino hay otra acusación que esta semana salió en la prensa, donde se le acusa de haber recibido de una empresa, una cantidad de millones de dólares que para la exclusividad de las transmisiones. Esa información está ahí, esa es otra cosa. Ahora, como bien lo dije yo fuera de cámara, el problema de la corrupción en el deporte, en el caso específico de la FIFA, eso es sistémico. No tiene que haber una relación entre el órgano privado, el órgano público, las empresas y todos aquellos que tienen decisiones con respecto al otorgamiento de permisos. En el caso de Venezuela, las instalaciones deportivas, que por cierto, algunas son muy buenas, eso es bueno, eso es bueno decirlo. Por ejemplo, el caso de Maturín, Mérida, pero no son baratas. No, eso costó un dinero. Lo que no está claro es cómo se hizo, cuáles fueron las licitaciones, cuáles son los pasos, que eso es lo que debe salir a la luz pública. Los primeros interesados en que esto salga a la luz pública tienen que ser Aristóbulo Isturi, después Jorge Rodríguez, Eduardo Álvarez y por supuesto Esquivel. Como tú y yo somos docentes, vamos a conceptualizar un poquito la cosa. O sea, lo que dijimos antes, los atletas existen. Sí. Entonces eso, pero aquí hablaste de beneficios por contrataciones, publicidad, propaganda, transmisión, etcétera, etcétera. Sí. Pero además, beneficios que pueden ser producto de la corrupción en la asignación de buenas obras, que pueden ser con el precio o con un precio superior. Claro. Y que alguien lo maneja, pero ¿quién manejó eso? ¿Quién manejó eso? ¿Quién otorgó eso? ¿Quién de alguna manera autoriza? Es decir, estamos hablando del deporte y de la Copa Suramericana. La Copa América. La Copa América. ¿Quién es el que avala técnicamente cada instalación? La CONCACAF, FIFA, porque perdón, CONCACAF no. Conmebol, en este caso de Venezuela, que es un organismo de FIFA. Sin ese aval no hay posibilidades. ¿Y quién autoriza la construcción? La construcción, el gobierno licita porque es el que pone los fondos, pero quien avala la parte técnica es la Confederación. ¿Quién es el comité organizador? El comité organizador. Fíjense que eso tiene que ver con lo que le está pasando a Esquivel. Claro. Y lo que está pasando con la corrupción generalizada, no en la FIFA, en buena parte del deporte mundial. Ok, entonces lo que yo quiero decir es que los primeros interesados en que esta situación se aclare, en el caso de Venezuela, tienen que ser Aristóbulo, nuestro gran amigo, no sé si todavía es gran amigo tuyo, el compañero Eduardo Álvarez, presidente del Comité Olímpico, que en su momento era el director general de la Copa América, y por supuesto, quien sustituye a Aristóbulo, que es el actual alcalde de Libertador, el señor Jorge Rodríguez. Ellos tienen que aclarar. Aristóbulo y Eduardo Álvarez están metidos en el proceso de organización. Ellos estaban organizando, esa Copa. eran miembros del comité organizador de la Copa América, nada más y nada menos. Ahora, en este momento, la Federación de Venezolana de Fútbol está siendo intervenida desde el punto de vista jurídico por el Estado venezolano. Entonces, párate ahí. Ajá. Pero ellos eran amiguitos del gobierno. ¿Cómo que serán amiguitos? Si perdóneme, era amiguito del gobierno. O sea, Aranguibel no. Esquivel, me equivoqué de apellido. Esquivel era amiguito del gobierno. Lo condecoró. ¿Cómo que lo condecoró, chico? Condecoró
a Esquivel y a Blatter, tengo entendido. Ah, sí. Entonces, bueno, las fotos están ahí. A ese par de caramelos fueron condecorados por Chávez, ¿no? Fueron condecorados. Entonces, vamos a dejar claro que engañaron a Chávez. No vamos a poner, pobrecito Chávez lo engañaron. Ok, por una parte, pero por la otra, en esta cuestión tan disparatada que estamos viviendo, por un lado se interviene la Federación Venezolana de Fútbol. Ordenada por... Bueno, ordenada, me imagino que ordenada por el gobierno. Pero ¿quién la puede intervenir desde el punto de vista jurídico deportivo? El Comité Olímpico Venezolano es quien la puede intervenir. No la... Bueno, claro, la puede intervenir no por la vía jurídica, sino por la vía de los estatutos y las leyes venezolanas desde el punto de vista del deporte. La puede intervenir. Ahora, yo lo que creo que en esta intención algo está pasando. Pero el Ministerio Público intervino cuando asaltaron el dinero del IND, cuando simularon atracos de dólares, intervino. No, esas investigaciones están paralizadas, detuvieron a algunas personas, pero esas investigaciones todavía no han sido aclaradas. El atraco de la federación, creo que fue de PESA, la federación, no sé si fue la otra, la persona que agarraron con $150, un atraco dentro del IND, los dólares que... Bueno, eso está poco claro. Ahora, esta decisión tiene que ver con muchas cosas que de alguna manera pueden reflejar las cuestiones que ocurrieron. Creo que este programa le da falta tiempo, Alberto. Sí. Creo que este programa le da falta tiempo porque hemos tocado tráfico, porque narcotráfico. No quiero cerrar sin decir que... No, todavía no estamos cerrando. Porque ¿cómo fue la propuesta de Maduro? Bueno, en esta cuestión disparatada que estamos viviendo, no se le ocurrió otra cosa al presidente Maduro, que yo creo que no ha jugado ni carnaval con agua, no se le ocurrió lo que se le ocurrió fue decir que Maradona tiene que ser presidente de la FIFA. No, eso lo digo. Maradona es el presidente de la FIFA, se fuma la grama. No, después que vuela la cal. Y se acaba la cal y se la raya de cal. No, ya no se puede porque ahora son pintados. Es pintado. No, se fuma la grama Maradona. Pero no, ¿quién se le ocurre? Si una persona poco seria se le ocurre proponer a Maradona presidente de la FIFA. Hay mucha gente que está vinculada a ese. Platini, por ejemplo. Mira, nosotros no somos fanáticos del deporte, nosotros somos deportistas, profesores de educación, lo que somos es profesores de educación física, no somos otra cosa. ¿Tú crees que Maradona es el modelo para dirigir? No, porque el deportista tiene que ser un modelo dentro y fuera de la cancha. Nada. Tiene que ser un modelo. Es que el problema del deporte es que esto que estamos viviendo, que la gente llama deporte, no es tal y no se corresponde ni por un ápice a lo que los griegos pensaron que era el deporte, ni lo que pensó Pierre de Coubertin que era. Esto se ha convertido en una industria del entretenimiento. Pronuncia completo, Coubertin. Coubertin, yo no sabía que ese melo tuyo no venía de las Islas Canarias, sino de Francia. Mira, Alberto, oye, lamentablemente, vamos a tener que hacer un programa. Se acabó el tiempo, ya pasó, nos queda un minuto. Y no me quiero quedar callado, porque además tú como yo somos del oeste de la ciudad, somos de Cati, hemos vivido todo lo que significa salir de la pobreza. Sabemos que hoy en la Cota 905, en ese territorio de paz que hay en la Cota 905, le lanzaron granadas a los policías, hirieron a 5 policías, le quemaron las motos. ¿Qué opinas tú? Que por cierto es donde se concentra la cuestión deportiva de Caracas, se concentra en el Paraíso. Todo, el IND, la parte privada, todas las instalaciones. Pero además, esto que estamos viviendo, que está ocurriendo en la Cota 905, es precisamente una degradación donde el deporte ha podido colaborar y aportar, pero lamentablemente... Siento decirte que se acabó el tiempo, Alberto, gracias por haber venido, ver TV Noticias, esta es tu opción. Bueno, estamos hablando como el de la cuña esa que habla rapidísimo, así hicimos este programa porque es demasiada cosa. Sí. No se pierda este programa, lo vamos a repetir el fin de semana. Hasta la próxima, Ver TV Noticias. Gracias.